La iglesia de Nuestra Señora de la Merced se construye entre los siglos XVI y XVIII, por la Orden de los Mercedarios. Tras la desamortización, la iglesia pasó a ser parroquia en 1970. El convento data de 1580. Se construye bajo la orden de los padres mercedarios, quienes se trasladaron a vivir aquí y dejaron una pequeña casa que tenían cerca de la Puerta Martos, donde tenían su residencia desde la Reconquista, en el año 1288. Esta era una pequeña ermita dedicada a San Sebastián. La orden fue fundada por el obispo de la diócesis, Pedro Pascual de Valencia, y tenía la misión principal la redención de cautivos a los que luego ayudaba hasta su recuperación. En 1836, a causa de la desamortización de Mendizábal, el convento tuvo que ser abandonado por los frailes. En un tiempo el edificio sirvió como fábrica de tejido y sedería. Años más tarde, el cabildo lo recuperó y decidió establecer el culto en la iglesia y lo convirtió en auxiliar del sagrario hasta que en el 1865 se hacen cargo del templo los misioneros Hijos del Corazón de María. El 20 de julio de 1936, el convento fue asaltado por unos milicianos asesinando a 5 religiosos claretianos, ocupando el mismo y haciéndolo asilo de refugiados de guerra. En el año 1970 es de nuevo renombrada parroquia con el nombre de Nuestra Señora de la Merced. Se conserva un claustro de pequeñas dimensiones pero muy elegante y sobrio. El alzado de 2 pisos e integra vanos adintelados sobre arco de medio punto separados por pilastras toscanas en planta baja. La iglesia es construcción posterior, es de principios del siglo XVIII, siendo bendecida el 23 de enero de 1727 y consagrada a Santa María de la Merced. Presenta una planta basilical de 3 naves y coro a los pies. La fachada principal se adorna con portadas barrocas de medio punto flanqueados por sendas columnas toscanas. Sobre el vano se dispone un frontón curvo, partido en su centro para acoger una hornacina con la imagen de la Virgen titular del templo. Haciendo esquina se yergue la torre campanario de 4 cuerpos que se concluye en el año 1878, coronada con estructura ochavada de ladrillo, de remotas reminiscencias mudéjares. Existe otra portada que se abre en la fachada oriental, en sencillo orden toscano. En su interior podemos destacar el antiguo cuadro de las Ánimas, Santo Domingo de Silos y San Bartolomé de la Cuesta, procedentes de la iglesia de San Lorenzo, los cuadros de San Bartolomé y la Virgen del Carmen, obras de Cobo de Guzmán. En el presbiterio se encuentra el Cristo de la Salud del siglo XVI, obra del escultor jienense Antón de Cuéllar. En el despacho hay pinturas de gran valor, algunas atribuidas a Sebastián Martínez. El edificio posee un importante claustro de piedra de 2 pisos. La fachada principal es de estilo dórico con la imagen de la Virgen de la Merced, que fue reparada ya que le faltaba la cabeza. La otra es más sencilla, de estilo toscano, y destaca el escudo real de Nuestra Señora de la Merced. Convento de Santa Clara, recinto que fue fundado en el siglo XIII por Fernando III. Mantiene varios estilos como son el gótico mudéjar, renacentista y barroco, y destaca porque tiene una iglesia con coro alto y bajo cubierto con artesonado y mantiene la imagen del Cristo de bambú del siglo XVI. Este recinto, de única nave rectangular, en su interior observa un claustro de elegantes líneas con un jardín en cuyo centro se eleva un enorme ciprés. Además tiene 2 coros, uno de ellos cubierto con un hermoso artesonado. También se ve en la iglesia que se encuentra la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia, escultura del siglo XVI, entre otras reliquias religiosas. Cabe mencionar que en la parte trasera hay un espacio que está ubicado en el huerto, más aquí se encontró antiguamente una de las primitivas sinagogas judías de la ciudad. La iglesia de San Andrés tiene su origen en el templo mudéjar del mismo nombre. El edificio fue anteriormente una sinagoga judía. En el siglo XIII se convirtió en parroquia, perdurando como tal hasta 1843, en que desaparece. En 1515 se funda la Santa Capilla, gracias a las donaciones de Gutiérrez González, tesorero del Papa León X y protonotario apostólico. Esta consistía en una sala de oración y culto a la Inmaculada Concepción y era propiedad de la Cofradía de la Limpia Concepción de Nuestra Señora. Con la construcción de la capilla y la adquisición por la parte de la cofradía de diversos inmuebles aledaños al antiguo templo parroquial, modificaron la estructura hasta lo que podemos observar actualmente. El presbiterio está presidido por el retablo de estilo barroco decadente tallado en el siglo XIII por Alonso Colmenero.
Las esculturas de San Andrés, San Pedro y San Pablo y los Ángeles las realizó José de Medina y la pintura Luis de Barreira. Este retablo sustituye a uno anterior de Pedro Machuca. En la parte alta de la figura, el escudo de armas de Gutiérrez González Doncel fue terminado en 1754 y ofrece un conjunto severo pero agradable. La Santa Capilla, al igual que la iglesia, se construyó guardando el estilo ojival mudéjar, como se puede comprobar en la arquería de ambas y la cúpula de la capilla, de la tracería gótica con arandelas doradas en las juntas. El lucenario está provisto de 8 ventanales. Se encuentra cerrado por una magnífica reja de hierro forzado, estofado y sobredorado en oro, obra del maestro Bartolomé hacia 1523, autor, entre otros, la reja de la Capilla Real de Granada, es estilo renacentista con detalles y calados que son verdaderos encajes. En el centro de la reja se halla el figurazgo El Misterio de la Inmaculada Concepción con el brazo de San Joaquín y Santa Ana, unidos por el ángel, ante la puerta áurea de Jerusalén. En la parte alta figura el árbol genealógico de la Santísima Virgen María. El retablo es de 1699 y sustituye a otro antiguo y primitivo de 1523 que se había traído de Toledo y era original de Juan Borgoña. Este no incluía el camarín de la Virgen. El nuevo lo realizó el jiennense Andrés Bautista Carrillo por 700 ducados. Es estilo barroco, encuadrado por grandes columnas salomónicas enredadas en pámpanos de vid y racimos de oro. Está coronado por un bello cuadrado de la Inmaculada, obra de Ambrosio de Valois, quien se encargó de dorarlo el altar, para lo cual se tejieron de Madrid 98 libras de oro y los colores necesarios. En 1734 se sustituyó la primitiva Virgen que había en el camarín por la actual, realizada por el escultor Felipe de Mesa. Además, los 5 ángeles, la imagen fue destrozada dorada por Francisco de Pancorbo. Fue colocada en su camarín el día 12 de septiembre de 1736. El patio sirve de distribuidor para el acceso de distintas dependencias, desde la entrada a la calle del Rostro, tales como la iglesia, sacristía, sala de gobierno y cabildo, escuela y enterramiento de cofrades. Entre la entrada por dicha calle y el patio se dispone un porche limitado por una breve arcada de 2 arcos apuntados sosteniendo por columnas, obra de Francisco del Castillo de Mozo, y rematando con magnífico artesado. Bajo el citado soportal hay un excelente relieve alergólico a la Inmaculada, obra anónima del siglo XVI, y una preciosa fuente. Asimismo, un hermoso brocal de pozo en cerámica detallado en el siglo XVIII. En el siglo XIII. En el centro del patio figura un pequeño monumento con un busto en bronce del fundador, Gutiérrez González de Doncel, inaugurado en el día 8 de diciembre de 1914, en vísperas de conmoverse el 4º centenario de la fundación de la Santa Capilla. Plaza del Pósito. Se trata de una pequeña plaza del casco histórico. La Plaza del Pósito se encuentra a medio camino entre la Plaza de San Francisco y la Plaza de Amazas. Recibe ese nombre porque en 1547 se erigió un edificio llamado Casa Panera o Pósito como almacén municipalizado para controlar el abastecimiento de trigo. Pese a su pequeño trazado, la circunstancia de ser paso obligatorio para acceder al mercado de abastos, Mercado de San Francisco, siempre le confirió una singular animación. Debido a su situación producida por el desnivel del terreno, dispone de una escalinata con 2 tramos. A los pies de esta escalinata y entre los 2 tramos se encuentra este pilón de armoniosas proporciones, fuente del Pósito.
En el centro de la plaza se sitúa la denominada Cruz del Pósito. Antes del cierre del arrabal de San Ildefonso, cuando la línea de murallas terminaba en la Puerta de Santa María, la hoy Plaza del Pósito era camino de salida de Jaén hacia Andújar y Baeza, y era lógico que allí estuviese el rollo más antiguo de la ciudad. Los rollos eran signo de jurisdicción y lugar de exposición de despojos de los ajusticiados hasta su abolición en 1813. Contaba con un rollo y una basa tosca, fuste y capitel toscano coronado por una bola de piedra y cruz de hierro. Probablemente a causa de dicha función y a la presencia cercana de la casa de la tafurería, juego, allí surgió la leyenda que el romántico Antonio Guijosa publicó en 1862 en el Romancero de Jaén como romance 26º o de la Cruz del Pósito, que narra la vinculación al rollo de Don Lope de Haro, personaje real o ficticio quizás allí ajusticiado. Un jugador, Gil Pérez de Osorio, tras asesinar a su esposa, doña Beatriz de Uceda, por no entregarle para jugar sus joyas, es muerto por Don Lope de Haro, caballero vengador de ella enamorado, y según la leyenda, convertido por ello a fraile al cercano San Francisco. Tras su muerte fantasma, penitente en pena frente a la cruz por su sangrienta hazaña rezando. Sustituida en 1970 por una columna de orden corintia hallada entre los restos del convento de Damas Nobles o convento de Santa María de los Ángeles. Hoy en día aún se mantiene igual que en el siglo XIX, la misma bola y cruz de hierro que sacralizara hasta entonces aquel lugar de leyenda. Se trata de una columna clásica. La base es romana, el fuste estriado y el capitel corintio, rematado con una cruz de hierro. En las fotografías antiguas se aprecia su base original. Fuente de los Caños. Construida en 1558 en la Plaza de los Caños, se alimentaba del raudal de la Magdalena. Consta de un gran pilar abrevadero decorado con pilastras cuadradas en su frente. El muro está enmarcado por dos dioses términos, que sostienen en la cabeza capiteles en forma de canastillos de flores, con volutas de orden jónico adornado con un friso de florones. En la parte inferior hay 3 hornacinas dentro de las cuales, en alto relieve, figuran niños desnudos que vierten ánforas de cuyas bocas arrancan los caños por donde sale el agua. Hay varias inscripciones fechadas en 1569 y 1648. La obra está atribuida a Francisco del Castillo, el Mozo. Raudal de la Magdalena, morada del Lagarto. En época árabe, abastecía a gran parte de la población de la ciudad, así como a 5 baños públicos y multitud de huertas. Según algunos cronistas, su raudal alcanzaba el tamaño del tronco de un buey. Fuente Nueva del Conde de Torralba. Situada en la Plaza de la Merced y adosada a uno de los edificios de la Manzana. Las primeras noticias documentadas que se tienen de ella datan de 1712, aunque hay alguna inscripción muy deteriorada que fecha su construcción en 1504. Se surtía con agua del raudal del Alamillo y en tiempos tenía un gran pilar abrevadero, hoy desaparecido. Separado de él, por un pasillo para el público, se alzaba el cuerpo monumental. En el primer espacio se abren 2 hornacinas en las que se ubican los caños. El segundo cuerpo, almohadillado, se remata en 2 volutas a modo de frontón con 2 bolas de cerámica vidriada incrustadas. Este cuerpo se decora con 3 escudos. En el centro, el escudo de España. A su izquierda, un escudo sin identificar y a su derecha, el de la ciudad de Jaén. El convento de Santa Úrsula, situado junto a la iglesia parroquial de la Magdalena en el medio de la ciudad vieja de Jaén, tiene una gran extensión territorial. Se ubica en la calle del mismo nombre, calle de Santa Úrsula. Se fundó a mitad del siglo XVI,
con el título de la penitencia para el recogimiento de mujeres de las que andan por el mundo ofendiendo a Dios nuestro Señor. Y tal como dice su escritura fundacional, de ese modo y bajo el obispado de Diego de Tavera, se instituyó una cofradía para ocuparse de recoger a mujeres descarriadas en un colegio o casa de probación, que se edificó junto a dicho convento con los bienes de Alonso de Mira. Sería esta fundación, según el catálogo monumental de la ciudad de Jaén, el modelo que seguirá después los conventos de Jesús y María, de Alcaudete, el de Santa Ana, en Jaén, y el de la Magdalena, en Madrid. La iglesia del convento de Santa Úrsula es paralela a la de la Magdalena, con una entrada lateral a través de un patio, al que da una sencilla portada de medio punto. Tras la fachada existe un patio con galería lateral de arcada de medio punto y una espadaña en ladrillo. La mayor parte de la clausura es de obra moderna, con unos 100 años de antigüedad, si bien se aprovecharon elementos anteriores como capiteles y zapatas mucho más antiguos, del siglo XVI. También en el patio posterior, con un jardín, se conservan restos de columnas y sillares del siglo VI, además de la cava de convento, según el mismo catálogo. Una piedra semisubterránea cubierta con una larga bóveda de cañón en ladrillo. Cuenta en su interior además con interesantes piezas de pintura y escultórica. Una virgen con ánimas de purgatorio y otra con el niño dormido son también destacables obras de arte de este convento. La iglesia de la Magdalena data del siglo XVI y fue construida sobre una antigua mezquita, recinto religioso que se presenta con 4 naves divididas por pilares y arco apuntado. Su planta es cuadrada e irregular. Su portada, de claro estilo gótico y salino, cuenta con una torre de campanario que fuera un antiguo alminar, y en el interior de esta iglesia se encuentra la imagen de la Magdalena. Su origen está en una primitiva mezquita fundada en el siglo VIII por Abderramán II, de la cual aún se conservan las 4 naves y el patio. Conserva unos arcos de herradura y otros de medio punto. En los muros pueden verse pinturas representando reyes cristianos y algunas lápidas. En el interior hay una puerta de acceso de doble hoja que mandó construir el obispo Diego Travera Ponce de León en 1555. Posee 4 naves divididas por pilares y arco apuntado. Su planta es cuadrada irregular y su estilo está muy entremezclado. En su fachada de estilo gótico y salino destaca la imagen de la Magdalena y a su lado la torre del campanario, antiguo alminar. La iglesia ha sido restaurada en diversas épocas, siendo su imagen actual la de la última restauración realizada a partir de 1972. Recinto religioso cuya fachada principal es de estilo manierista, que fue construido sobre el diseño de Alonso Barba en el año 1582. Su portada es toscana y sobre ella se abren 3 hornacinas donde se encuentra la imagen de Santa Catalina, Santo Tomás y Santo Domingo, cerrándose con un frontón curvo con ángulo en el tímpano. Asimismo se tiene la fachada de la iglesia que se presenta el estilo renacentista. Se tiene también un claustro de corte renacentista barroco de planta cuadrada de 30 metros de lado con arco de medio punto y galería, y es sede del Archivo Histórico Provincial de Jaén. A este claustro se le considera como uno de los mejores de la provincia del Santo Reino. La Iglesia del Sagrario, Jaén. La Iglesia del Sagrario de la ciudad de Jaén es una edificación adosada a la fachada noroeste de la catedral, realizada debido al desnivel y a los daños ocasionados por el terremoto de Lisboa en 1755. El proyecto de esta obra de planta rectangular y estilo neoclásico fue realizado por el arquitecto madrileño Ventura Rodríguez, director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se realiza entre 1764 y 1801, consagrándose el 22 de marzo de este año. Ventura desarrolla el proyecto desde Valladolid, registrándose diversos incidentes entre el Cabildo y sus colaboradores. La obra, a su muerte, sería concluida por Manuel Martín Rodríguez. Se inaugura en el año 1801 y se consagra el 22 de marzo de ese año. El motivo de su construcción se debió al fuerte desnivel que se observaba en ese ángulo y por la necesidad de consolidar la obra después del terremoto de Lisboa en 1755, y conllevaría una importante reforma urbanística de la zona que afectaría a la calle Campana, ampliándose el acceso a la plaza de San Francisco. La piedra para su construcción se trajo del Mercadillo, cerca de Pegalajar. Constituye uno de los más bellos ejemplos del neoclásico predominante en el siglo XVIII.
De planta elíptica, se cubre con una cúpula en la que se abren unos lunetos cónicos, también de base elíptica. De planta ovoide, inscrita en un volumen rectangular. Bajo el piso de la iglesia se encuentra una cripta con acceso desde el exterior. El arquitecto, Ventura Rodríguez Tizón. Arquitecto y restaurador del arte clásico en España, su actividad se desarrolla en un periodo de nuestra historia llena de dificultades, relacionadas con la implantación de la nueva dinastía borbónica tras la Guerra de Sucesión. Época de reajuste del equilibrio internacional en la que la intervención de nuestro país fue decisiva para el mantenimiento de la paz en Europa. Siglo de la Ilustración y las nuevas ideas reformadoras en contra de una supuesta decadencia. Años en los que el cambio y la revolución en Francia modificarán la política europea. En esta transición de lo barroco tardío o clasicista a lo neoclásico es donde se desarrolla la actividad de don Ventura Rodríguez. Su formación estuvo vinculada a los maestros italianos Guevara y Sacchetti y al uso de tratados de arquitectura y construcción de diversos maestros. La rivalidad con arquitectos extranjeros dentro del gusto de la nueva monarquía borbónica le obligaron a desarrollar una actividad constructiva alejada de la corte y extendida por todo nuestro país. Durante el reinado de Fernando VI trabajó para la corona con proyectos importantes. Durante el reinado de Carlos III su actividad se vio ensombrecida por la presencia de Sabatini, arquitecto italiano que acompañaba al nuevo monarca desde Nápoles. Su obra engloba diseños, trazas de nueva planta, restauraciones, hospitales, teatros, casas de misericordia, cuarteles, ayuntamientos, etc. Muchos de sus proyectos quedaron archivados, otros no fueron reconocidos. Fue director de arquitectura en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, institución creada por Fernando VI para acabar con la decadencia en la arte y recuperar el arte clásico. Su intervención en Jaén se centró en el diseño y construcción del sagrario de la catedral y en el encargo de la fachada principal de una de las parroquias más importantes de la ciudad, la de San Ildefonso. En palabras del arquitecto español Chueca Goitia, fue el último epígono del gran barroco romano, a lo que hay que sumar una asimilación profunda de la arquitectura española de los siglos XVI y XVII, en especial de Pedro Machuca y Juan de Herrera. El exterior. La fachada principal está compuesta por una sobria portada, enmarcada por dos columnas gigantes corintias, vano adintelado con el tema del laurel en el dintel coronándose con un frontón curvo y sobre él una ventana. La fachada oriental estructurada en 2 pisos. El bajo da acceso a la cripta a través de un arco de medio punto y el superior formado por 2 pares de pilastras corintias que flanquean 2 vanos adintelados y frontón triangular. Las pilastras corintias se repiten rítmicamente en todo el muro septentrional. Todo el conjunto está rematado por una balaustrada que recorre los muros exteriores del sagrario y una serie de esculturas de bulto redondo que sintetizan un rico programa iconográfico. La capilla se ordenó edificar con el propósito de permitir a los fieles la adoración del sagrario, que se guarda en ella. Se concibió distribuida en 3 ámbitos: la sacristía, en cuyo altar se guardaba la Santa Forma, la iglesia y el pórtico. Su fachada se compone de 2 pisos. El bajo permite acceder a la cripta y el otro a las estancias principales. La puerta está franqueada por 2 columnas de orden corintio, que marca la identidad de la portada. Sobre la puerta se localiza un vano adintelado con arco, a manera de frontón situado bajo la balaustrada del segundo nivel del edificio. La portada, de estilo corintio, está formada por 2 grandes columnas cuyos capiteles sostienen el entablamento sobre el que está el ático. Las esculturas que están sobre la portada son de San Miguel venciendo al demonio, San Pedro y San Pablo, obra del escultor Miguel Verdiguier. Su portada se estructura en 2 pisos, el bajo de sencillo vano de medio punto en el que se sitúa el acceso a la cripta, y el otro compuesto de 2 pares de pilastras flanqueados por 2 vanos adintelados y un remate de frontón triangular. El muro, que da a la calle Campana, repite el juego doble de pilastras. El conjunto se remata con una balaustrada, sobre la que se situaron varias esculturas distribuidas por sus diferentes fachadas representando distintas alegorías, santos y figuras bíblicas. Sobre la puerta principal encontramos a San Miguel venciendo al demonio, a San Pedro y a San Pablo. Son obra del escultor Miguel Verdiguier. En la que limita con la calle Campana tenemos la caridad, la inocencia, la sabiduría y la gracia. En la que da a la plaza de San Francisco están David, Sansón, Isaac y Melquisedec, también del mismo artista.
all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you save, and all